Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Soy 1 minuto de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. Vale, es que estábamos escuchando aquí una voz espectral. Mi ordenador, que se ha puesto a hablar en algún momento. Bueno, 8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación en Ceuta tras la invasión. La reunión se celebra 26 días después de la llegada masiva de inmigrantes, que, como saben, ha ocurrido hace casi un mes. El Consejo de Seguridad Nacional es el máximo órgano de apoyo al Gobierno en materia de seguridad nacional y aunque sus reuniones ordinarias son bimestrales, el presidente puede convocarlo de forma extraordinaria cuando lo considere necesario y, curiosamente, en el caso de Ceuta no se había reunido hasta ahora. Y eso que el Ejecutivo ceutí cifró en hasta 80.000 las personas que entraron irregularmente en la ciudad autónoma. Bueno, pues tenemos que Sánchez, después de un mes de estar negando la crisis, después de que salieran Álvarez y Marlaska y toda una serie de ministros a decir que ya estaba todo arreglado, después de que saliera Homo Antecesor, el ministro de Transportes, a decir que otra crisis resuelta por Sánchez, un mes después de aquello, ahora de repente el gobierno convoca el Consejo de Seguridad Nacional. El gobierno manda una carta formal a Bruselas pidiendo ayuda económica de emergencia para tratar la crisis. Y el gobierno nombra un mando único para gestionar esa crisis de Ceuta. Curioso, ¿verdad? Y mientras tanto, Sánchez sigue sin pronunciar la palabra Ceuta, sigue sin comparecer en público, sigue sin vérsele. ¿Le pasa algo a Sánchez? ¿Tiene algo en la cara? ¿Se ha hecho algo y no podemos verle? ¿Se le ha ido la voz y no podemos escucharle? No ha pronunciado la palabra Ceuta en todo el mes. Ni siquiera en sus publicaciones en Twitter. Cero pelotero, como si no existiera Ceuta. Y en todo el mes hemos visto dos supuestos vídeos de dos supuestas reuniones telemáticas el 7 y el 17 de agosto, donde se supuestamente estaba tratando con sus ministros el tema de Ceuta, pero dos vídeos distribuidos de 12 segundos y de 23 segundos, sin audio, sin contexto. Vamos, dos vídeos que pueden estar hechos, pueden ser un montaje en el que partes estén grabadas hace tiempo, con una pantallita ahí, con las caritas de los ministros. Es decir, no hemos tenido ninguna prueba de vida de Sánchez durante todo agosto. Me resulta curiosísimo. Todas las fotos que supuestamente se han publicado han sido de la madre, de la hija, de Calleja, su amigo, del propio Sánchez. Se ha visto así algún vídeo donde un tío sale en una lancha con unas gafas y con un sombrero, que puede ser Sánchez o puede ser el comisario Villarejo, yo qué sé, con esas trazas. Y sigue sin aparecer. Vuelve anteayer a Madrid y sigue sin aparecer. Va a estar hoy en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Espero que ya sí, ¿no? ¿O tampoco? Vamos a ver en vivo y en directo alguna parte de esa reunión. Yo que sé, alguna previa. ¿Va a hacer alguna declaración antes de la reunión del Consejo? ¿O tampoco? ¿Cuánto tiempo más va a estar Sánchez sin pronunciar la palabra Ceuta? Es como aquellos juegos de pequeños, de te hago preguntas y tú tienes que responder sin decir ni sí ni no, ni blanco ni negro. A Sánchez le haces preguntas y tiene que responder sin pronunciar la palabra Ceuta.
¿cómo se llama la ciudad donde se ha producido una crisis? Y entonces se bloquea Sánchez porque no puede decir Ceuta. No sé. Todo lo que está sucediendo es rarísimo, aunque todo posiblemente tiene una explicación muy sencilla, al menos en cuanto a esa sensación de derrotismo que empieza a cundir en las filas del gobierno y del PSOE. Y es que por primera vez Bruselas le ha parado los pies a Sánchez. No ha tenido más remedio porque 22 países de la Unión Europea lo han exigido. Pero se le ha dicho a Sánchez, se acabó. O sea, ya has tocado suficientemente las narices con el tema migratorio, ya has impulsado suficientemente a los partidos anti-inmigración en toda Europa con tus estupideces, incluyendo la regularización de cientos de miles de inmigrantes irregulares hace unos meses, y ya no vas a meter ni un solo inmigrante irregular más en el continente. Y a partir de ahí, Sánchez, o el gobierno Sánchez, no sé si el propio Sánchez está en condiciones de hacer algo, no tengo ni idea, no sé si está vivo, por la información que tengo. El gobierno Sánchez a partir de ese momento ya entró en colapso. Y ahora, por fin, un mes después, empiezan a hacer como que toman medidas. Empiezan por lo menos a dar los pasos que se supone que deben conducir a la adopción de medidas. Tal como le reclamó un comisario europeo hace unos días. Queremos un plan de actuación. Y fíjate por dónde se ha puesto las pilas Sánchez. Bien, ¿no? Pues no estoy yo tan seguro. Porque Sánchez tiene un problema. ¿Cuáles son las soluciones existentes? Primera, enviar a todos los invasores para la península. Eso lo ha dicho Bruselas, ni de palo. Y el PP, aleccionado por sus compañeros del Partido Popular Europeo, le ha dicho que ni de palo. Con lo cual Sánchez no tiene apoyo para enviar a nadie ya a la península. ¿Qué otra solución tiene? Enviarlos a todos para Marruecos, que se supone que ahí contaría con el respaldo de Bruselas y con el apoyo de todo el pueblo español. Pero a lo mejor es que Sánchez no se atreve a enviarlos a Marruecos. A pesar de que Marruecos también ha sido advertido por la Unión Europea y no le queda más remedio que aceptarlos a aquellos a los que devuelva Sánchez. Pero Sánchez teme que Marruecos tome represalias. Tercera solución, enquistar el problema, montar ahí muchas carpas, mandar dinero a expuertas a ONGs y que se queden ahí a los 10.000 invasores, mayores, menores, hombres, mujeres, niñas, niños. Y en estos momentos, pues el gobierno de Sánchez está viendo qué hace. Van a remolque de los acontecimientos. Y si mañana pasa cualquier cosa imprevista, pues ya, no sé, les puede dar un parraque. Por lo pronto, ayer pasó algo imprevisto. El grupo de hackers Javaroot, es decir, algún servicio de información, sacó una lista de 70.000 agentes de las fuerzas de seguridad y de la inteligencia marroquí. Lista que ahora está siendo analizada en todas partes. Y ese mismo grupo amenaza con sacar hoy información de Pegasus que Marruecos tiene sobre Sánchez. Vamos a ver qué hay de cierto en todo ello, vamos a ver qué hay de intoxicación. Estaremos atentos. Como estará atento, estoy seguro, el amigo Sánchez, que está que no le llega la camisa al cuerpo. Bueno, ayer Vivas, en toda esta crisis, pues está haciendo cosas que, hombre, son las que hay que hacer. Pues ayer Vivas dijo algo que tiene toda la razón, pero yo tengo una pregunta para Vivas. Escuchen. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado en una entrevista con el diario El Mundo el constante acoso y derribo de Marruecos hacia Ceuta y Melilla. La constante de Marruecos, el acoso y derribo de nuestra sociedad. Estamos en una situación insostenible, estamos en una situación de altísimo riesgo, pero riesgo para la seguridad ciudadana, riesgo para la salud, riesgo para el normal funcionamiento de los servicios ordinarios, riesgo para la convivencia, riesgo para la seguridad nacional. Por otra parte también se ha puesto en evidencia que la frontera está en sus manos.
Anda, Vivas denunciando que Marruecos tiene como objetivo el acoso y derribo de nuestra sociedad, de la sociedad ceutí, que se ha puesto en evidencia que la frontera de Ceuta está en manos de Marruecos, que esto es un despropósito todo. Muy bien dicho, señor Vivas. Solo hay un pequeño problema. Que es que usted atacaba a Santiago Abascal cuando Santiago Abascal decía eso. Usted decía que Santiago Abascal venía a romper la convivencia de Ceuta. ¿Recuerda usted, señor Vivas? Usted, señor Vivas, consintió, que hace falta ser canalla, que el Partido Socialista y el partido pro-marroquí de Fátima Hamed nombraran a Santiago Abascal persona non grata de Ceuta. Y usted, el PP de Ceuta, se abstuvo. En las últimas elecciones, en 2023, señor Vivas, ustedes, el PP de Ceuta y Vox Ceuta, sacaron mayoría absolutísima entre los dos. Y usted dijo que bajo ningún concepto iba a gobernar con Vox, porque los de Vox eran muy radicales, ¿verdad? Y entonces ha gobernado con el apoyo desde fuera del PSOE y del partido pro-marroquí de Fátima Hamed, el partido musulmán, que está en la órbita de Sumar. Prefirió usted gobernar con ellos antes que con Vox. Y ahora resulta que Vox tenía razón. Y ahora resulta que Marruecos quiere reventar la sociedad ceutí, pero usted ha estado gobernando con los que le han estado haciendo el juego a Marruecos. Ah, está muy bien, ¿verdad? A mí me parece muy bien todo lo que está diciendo el señor Vivas, y yo creo que de arrepentidos está lleno el reino de los cielos, y yo creo en el derecho de la gente a equivocarse y luego a rectificar. Pero cuando uno rectifica lo tiene que decir, y el señor Vivas tiene una deuda pendiente, no con Vox, con los ceutíes. El señor Vivas tiene que pedir perdón a los ceutíes por todo lo que él ha colaborado para llegar a esta situación infecta. Si Ceuta está hoy invadida por 10.000 invasores, es, por supuesto, lo primero por culpa de Marruecos, lo segundo por culpa de Sánchez, pero también por culpa del señor Vivas. Y por cierto, de quienes desde el PP en Madrid no obligaron al señor Vivas a hacer lo correcto, que era gobernar con Vox en Ceuta, no con el PSOE y con el partido musulmán de Fátima Hamed. Por cierto, partido musulmán y antisemita. Así que, señor Vivas, estupenda su conversión a la causa del bien. Estupendo que usted por fin vea que Marruecos está intentando reventar Ceuta. Y ahora solo falta que pida usted disculpas y que pase, por ejemplo, de entrada a ser educado y a responder a la propuesta que le ha hecho Vox. Porque Vox le ha dicho, oiga, pelillos a la mar, nos olvidamos de lo que usted nos ha insultado en estos últimos años. Aquí tiene mi mano, ¿qué tal si gobernamos juntos en Ceuta? Por lo menos sea educado y responda. Y diga, pues sí o pues no, y explique por qué sí o por qué no. Pero ahora de repente pasar a decir lo mismo que decía Vox y por lo que usted insultaba a Vox, pues hombre, requiere al menos una explicación, ¿no? Se la debe usted, insisto, no a Vox, se la debe usted a los ceutíes. Bueno, David Sánchez pide que en la sentencia que se le ha condenado se eliminen las frases, las referencias a cómo se creó su plaza de rascabarrigas en la Diputación de Badajoz. Escuchen. David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha pedido a la Audiencia de Badajoz que elimine algunas cosas de la sentencia que le condena a 9 años de inhabilitación. Concretamente, solicita retirar la referencia a que David Sánchez sabía previamente que el puesto de coordinador de los conservatorios se había creado específicamente para él y que el propio David Sánchez había participado en el proceso para aparentar su legalidad. La defensa sostiene que el hermano del presidente no pudo explicarse bien sobre su participación en los preparativos de la convocatoria al tratarse de hechos que ya habían prescrito y por ello considera que como no pudo ofrecer explicaciones se vulneró su derecho a defensa. El escrito también reclama la corrección de algunos errores en las fechas recogidas en la sentencia que, recordemos, le condena a 9 años de inhabilitación. Pues miren, yo no entiendo de derecho, pero
Pues estoy dispuesto a darle la razón en esto al hermano de Pedro Sánchez. Resulta que a él le acusan, entre otras cosas, de que, en fin, ya sabía que le iban a dar la plaza en la Diputación de Badajoz, era una plaza pues hecha a medida para él, etcétera, y hay toda una serie de referencias en la sentencia a eso, de que David Sánchez sabía que la plaza era para él y tal, pero resulta que no se le ha podido no ya condenar por ese aspecto concreto, porque supiera que la plaza se la iban a dar, vamos, porque se la dieran a dedo, porque resulta que eso estaba prescrito. No se le ha podido condenar por eso, pero es que ni siquiera, como estaba prescrito, se le ha podido juzgar por eso. Con lo cual, eso no ha sido sometido suficientemente, dice la defensa de David Sánchez, a contradicción durante el juicio. Entonces dice la defensa de David Sánchez, oiga, puesto que no se me ha condenado por eso, ¿por qué en la sentencia hay referencias a eso? Yo, pues, no entiendo mucho de derecho, a lo mejor no tiene razón en lo que está diciendo la defensa de David Sánchez, pero tampoco me parece una petición extemporánea. Efectivamente, si por eso no le han condenado, pues a lo mejor puede haber referencias en la sentencia legalmente, no lo sé, pero que se pida que no las haya no me parece la petición más escandalosa del mundo. Tendrán que pronunciarse, por supuesto, los jueces del tribunal que ha emitido la sentencia. Bueno, para aquellos que se preguntan, ¿sirve de algo votar? ¿Sirve de algo en concreto votar a Vox? Pues miren, sí, sirve. ¿Ya saben ustedes cómo se llama ese país que acaba de invadirnos? A ver, por favor. Marruecos. Exactamente. ¿Saben ustedes que en las aulas españolas, en la educación española, hay programas de cultura marroquí financiados por el gobierno español, pero controlados por el gobierno de Marruecos, para adoctrinar bien a los marroquíes que viven en España? ¿Verdad que es una vergüenza? Bueno, pues ha tenido que llevar Vox a los gobiernos para que esa vergüenza se acabe. Escuchen. 5 comunidades autónomas dejarán de impartir el famoso programa de lengua árabe y cultura marroquí en sus centros educativos. La iniciativa era fruto de un convenio entre España y Marruecos y estaba directamente financiada por el gobierno marroquí. Contaba con profesores enviados por Rabat y las comunidades facilitaban los colegios donde se impartía. Murcia y Madrid fueron las primeras en anunciar su salida, alegando falta de control sobre los contenidos y sobre el profesorado. Posteriormente, Aragón y Extremadura incluyeron la supresión del programa en sus acuerdos con Vox y ahora Andalucía también ha acordado no renovarlo a partir del curso 2027-2028, es decir, el año que viene. Los gobiernos autonómicos defienden que estas enseñanzas deben estar siempre sometidas al control de la Administración Educativa española. ¡Qué cositas! Ven ustedes cómo sí que cambian las cosas. Yo les invito a ustedes a echar la vista atrás, a pensar en hace menos de 8 años, diciembre de 2018, primera vez que Vox obtiene diputados en alguna parte, primera vez que obtiene representación política en España. Consiguió 11 diputados en las elecciones al Parlamento andaluz de diciembre de 2018, hace menos de 8 años. ¿Se dan ustedes cuenta de cuánto ha cambiado el panorama político en este tiempo? ¿Se dan ustedes cuenta de cuánto ha cambiado el clima de opinión pública? ¿Recuerdan ustedes que las cosas que decía Vox parecían a mucha gente? ¡Ay, por Dios! ¡Qué radical! ¿Lo recuerdan? Hace menos de 8 años. Y poco a poco, pues todo lo que ha ido diciendo Vox se ha ido confirmando que tenía razón. Que lo que decía era lo sensato. Fíjense, hasta Vivas, el presidente de Ceuta, habla ahora como si fuera Vox. Qué cosas, con lo que ha insultado a Vox el tío. En fin, bueno. El Papa León XIV, la verdad es que es una persona a la que no envidio porque le toca lidiar con cosas que entiendo yo son enormemente problemáticas. Tiene que lidiar con una iglesia que está sometida a tensiones brutales entre distintos
sectores, una iglesia que ha sido infiltrada a lo largo de las últimas décadas por toda esta gente que ha infiltrado todo, o sea, todos estos revolucionarios de la revolución progre, de la revolución woke, de la revolución transgenerista, de la revolución anticapitalista, todos estos revolucionarios que han ido infiltrando todas las instituciones en Occidente, también han infiltrado a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica tiene en estos momentos pues una serie de tensiones internas brutales que el Papa León XIV tiene que manejar, y supongo que no es plato de buen gusto para nadie. Tiene además que lidiar con el hecho de que la Iglesia Católica no es solo una religión, es una referencia geopolítica, tiene un papel enorme en la geopolítica del mundo, y también con eso tiene el Papa León XIV que lidiar, y no es sencillo. Y bueno, pues comparando con lo que fue el pontificado de su antecesor, el Papa Francisco, pues la verdad es que estamos viendo cambios discursivos pues muy importantes, y en las situaciones de tensión interna de la Iglesia entiendo que muy arriesgados y a lo mejor muy dolorosos para el propio Papa. Escuchen lo que ha dicho a los militares el Papa León XIV. El Papa León XIV ensalza la misión de militares, de policías y capellanes al servicio de la seguridad, la justicia y el bien común. Durante una recepción al Ordinariato Castrense de Portugal, subrayó que la autoridad debe ejercerse con espíritu de servicio, humildad y respeto a la dignidad humana. El pontífice señaló que la misión de las Fuerzas Armadas y Seguridad debe estar siempre guiada por la verdad, la justicia y la paz. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. El Papa pidiendo a los militares defender la soberanía de la patria. Fíjense. Si lo llega a decir Santiago Abascal, ya teníamos titulares en todos los medios progres de izquierda y derecha del país diciendo: ¡Dios mío! ¡Llamadas al golpe de Estado desde Vox! En fin, parece que se imponen los cambios de discurso en todo Occidente. Y permítanme hacer un vaticinio: va a haber muchos más cambios de discurso. Se ha cerrado una era y entramos en otra distinta. Y otra distinta que me van a permitir ustedes que les diga que va a ser infinitamente mejor. Porque la humanidad por fin va a dejar de mirarse el ombligo y va a levantar la vista para empezar a mirar las estrellas, que es lo que no deberíamos haber dejado de mirar nunca. Bueno, vamos con don Carlos Domínguez, periodista de Voz Media, para que nos cuente lo que trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que Trump endurece la guerra comercial con Canadá. El presidente anunció que, desde el 1 de enero de 2027, los aranceles a autos, camiones, autopartes y acero canadienses subirán al 50%. El aviso llega tras el fracaso de las negociaciones del viernes y nuevos aranceles ya en vigor sobre unos 27.000 millones en productos canadienses. En Colombia, el presidente de la Espriella ordenó deportar a migrantes irregulares a partir de esta semana. Primero quienes cometan delitos, después quienes no tengan papeles. Y para finalizar, Human Rights Watch acusa a Facebook y TikTok de amplificar contenido de grupos armados que reclutan niños en Colombia. Desde 2021, al menos 1.500 menores habrían sido captados, casi la mitad indígenas. Las disidencias de las FARC concentran la mayoría de los casos. Meta y ByteDance dicen haber retirado el material señalado. Los grupos usan a menores para combatir inteligencia y drones. Ya saben, amigos, que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden seguirnos a través de nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales.
Muchas gracias, Carlos. Pues ya lo saben, nosotros vamos ahora con la información meteorológica para contarles qué pasa con las temperaturas y después una pequeña pausa publicitaria y a la tertulia de análisis de Mañanas de Libertad. Hoy nos acompañan Rubén Herrero de Castro y Jesús Truchuelo. El tiempo en Radio Libertad. Hoy tenemos aún activos avisos amarillos por lluvias y tormentas en Galicia porque las lluvias se mantendrán en el noroeste, el Cantábrico y el oeste del sistema central. Y tras el paso de la borrasca se espera tiempo estable en buena parte de la península y en Baleares. En Canarias, cielos poco nubosos y las temperaturas, como les contamos, bajarán en Galicia, el Cantábrico y la meseta norte, mientras que van a ir subiendo en el resto del país, especialmente en el Mediterráneo y en Andalucía. Por eso se volverán a superar los 35 grados en zonas del prelitoral valenciano, la Vega del Segura y Baleares. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.